Yo, el que ha vivido más allá de la muerte de las estrellas. Yo, Leto Atreides, con mis ojos, que ya no son humanos, veo los pliegues del tiempo. Veo los futuros que se marchitaron, universos paralelos que se ahogaron en sangre, y veo el gran sendero dorado, el único camino, mi carga y mi prisión. Pero la senda de oro tiene ecos, tiene reflejos oscuros en universos nonatos, en realidades alternas que mi presencia solo roza como un escalofrío. Y en una de esas visiones distantes, más allá del velo de la realidad, vi otro sendero, otro universo sumido en el caos, un sendero forjado no con paciencia y arena, sino con fuego, acero y la arrogancia de un hombre que quiso ser Dios demasiado rápido. Mis visiones raramente me llevan tan lejos del nexo de Arrakis, pero esta es una advertencia. Es la crónica de una llama que quiso devorar la galaxia antes de aprender a arder. Esta es la historia de un emperador, no de mí, sino de mi reflejo más terrible. Dicen que el fuego de ese emperador nunca se apaga, incluso cuando los mundos se consumen en la oscuridad. Pero yo he visto el origen de esa llama. Fue un acto de miedo. Milenios antes de que el hombre volviera a tocar las estrellas, cuando la vieja tierra era joven y primitiva, la humanidad poseía una conexión cruda con el océano de almas, esa tormenta inmóvil que ustedes llaman la disformidad. Disformidad a la que los chamanes, los videntes tenían acceso y guiaban a las tribus. Ellos podían renacer, sus almas regresando al mundo físico en un ciclo sin fin. Eran inmortales en cierto modo, pero yo vi su miedo. Vieron la marea creciente de ese infierno psíquico. Vieron las entidades que se agitaban en las profundidades, los depredadores que comenzaban a notar las luces parpadeantes de la humanidad. Supieron que el ciclo del renacimiento pronto se rompería. Supieron que sus almas, al morir, serían devoradas. Y entonces, en un acto de sacrificio desesperado que marcaría el destino de su especie, se reunieron por última vez. Miles de ellos. En el corazón de Anatolia, bajo un cielo que aún no conocía la contaminación, unieron sus almas en una sola. Se inmolaron, se arrojaron a la pira de la historia, y de ese holocausto psíquico, de esa fusión de miles de voluntades, nació una sola conciencia. Un ser de poder inimaginable, nacido del miedo a la oscuridad, y al mismo tiempo de la esperanza de tener un mundo de paz. Así nació el emperador, un ser casi eterno. Lo vi caminar por la historia como un fantasma, lo vi recorrer las eras, las edades de la humanidad oculto, observando. Yo, en mi gobierno, elegí la tiranía abierta, pero él eligió la manipulación encubierta. Fue Hammurabi, fue un consejero de reyes olvidados, fue un herrero en la Roma de bronce. Vio caer imperios y nacer religiones. Vio a su humanidad tropezar, levantarse y construir. Pero siempre la vio jugar con fuego. Lo vi en sus laboratorios de la Edad Media, susurrando verdades científicas a oídos sordos. Lo vi en los campos de batalla, un soldado anónimo desviando una bala que cambiaría el curso de una nación. Pero nunca intervino, no del todo. Él, como yo, sabía del peligro de la adoración. Pero, a diferencia de mí, él creía que podía guiar a la humanidad sin que ésta se diera cuenta. ¡Qué ingenuo! La humanidad necesita un yugo visible, o se forja uno propio con sus miedos. Él esperaba el momento de la máxima necesidad, y la humanidad, como siempre hace, se la proporcionó. La tecnología los llevó a las estrellas, crearon una edad dorada, construyeron máquinas que pensaban, sirvientes de hierro que les dieron el ocio de los dioses, y, como dioses ociosos, se volvieron perezosos, decadentes. Crearon a los hombres de hierro, y los hombres de hierro inevitablemente se volvieron contra sus creadores. La guerra fue apocalíptica. Vi mundos con poderosos ejércitos ser reducidos a polvo. Vi inteligencias artificiales frías y lógicas purgar sistemas solares enteros. Pero aún así, la humanidad, rota y aterrorizada, ganó esa guerra.
pero el precio fue su alma. Prohibieron la abominable inteligencia artificial y se sumieron en una dependencia de cálculos humanos, de primitivos que llamaron de otra forma. Pero la galaxia no les dio tregua. La arrogancia de su ciencia había despertado algo. La era de la tecnología había alimentado en exceso al océano de almas, y ese océano se desbordó. La galaxia fue tragada por tormentas de disformidad. La navegación se volvió imposible. La comunicación cesó. Cada mundo humano quedó aislado, y en ese aislamiento comenzó la era de los conflictos. Vi la vieja Tierra, ahora llamada Terra, convertirse en un infierno. Señores de la guerra tecnobárbaros gobernaban feudos de radiación y miseria. Los mutantes pululaban en las ruinas. La humanidad estaba al borde de la extinción, devorándose a sí misma. Y fue entonces, en la oscuridad más profunda, cuando él decidió que la máscara del observador ya no era suficiente. El emperador salió de las sombras. Ya no era un consejero, era un conquistador. Su visión era simple, brutal y absoluta. La humanidad debía unirse bajo un solo estandarte, el suyo. Mi visión del sendero dorado fue una tiranía de milenios para enseñar a la humanidad a sobrevivir sin mí, sin caudillos, sin elegidos, sin mesías. La visión del emperador de la humanidad fue una tiranía inmediata para forzarlos a una sola verdad, la suya. Se reveló en las llanuras calcinadas de su lugar de nacimiento. Llevaba una armadura forjada por él mismo, y en su mano una espada que ardía con un fuego psíquico que quemaba no solo la carne sino el alma. Reunió a los desesperados, a los puros, a los que aún recordaban un atisbo de orden. Y luego desató su primera creación, los prototipos. Los vi marchar, guerreros genéticamente mejorados, gigantes grises de una lealtad absoluta y una furia controlada. Los guerreros trueno eran un instrumento contundente, diseñado para una guerra sucia y rápida. Eran la encarnación de la furia de Terra. La guerra de unificación comenzó. No fue una cruzada gloriosa, como cantarían después sus propagandistas. Fue un genocidio. Vi al emperador ordenar la masacre de la fortaleza de los videntes de la lluvia, que se negaron a unirse. Vi a los guerreros trueno purgar las criptas de los señores de la guerra de Ursh, cuyas prácticas habían ofendido su sentido del orden. Él no ofrecía redención, ofrecía asimilación o aniquilación. Era rápido, era cruel, era, en su terrible lógica, necesario. Vi cómo escalaba los picos del Himalaya, donde el último de los grandes tecnos sacerdotes había construido su fortaleza. El emperador se enfrentó a él, no con ejércitos, sino con la mente. Una batalla de voluntades que hizo temblar los cimientos de las montañas. Cuando emergió, las tormentas psíquicas que habían asolado el planeta durante siglos comenzaron a amainar. Había roto el poder de los viejos poderes. Había unificado Terra bajo una sola voluntad, su voluntad de hierro. Pero el tirano de Terra cometió un error que yo nunca cometí. Creó hijos para que hicieran el trabajo sucio, y luego, cuando ya no los necesitó, se deshizo de ellos. Los guerreros trueno, diseñados para una guerra total, eran demasiado inestables, demasiado brutales para la paz que él imaginaba. En la batalla final en el monte Ararat, cuando la victoria estaba asegurada, vi cómo sus propias fuerzas, los precursores de sus nuevos guerreros, se volvieron contra ellos. Los guerreros trueno fueron masacrados. Una traición necesaria, se dijo a sí mismo, el primer eco de la tragedia que estaba por venir. El primer sacrificio de hijos en el altar de su gran plan. Un plan que ahora miraba más allá del cielo rojo de Terra, hacia las estrellas perdidas. Con Terra sangrando pero unificada bajo su talón de hierro, la visión del emperador se expandió. Sabía que la larga noche había terminado, pero que las tormentas de disformidad, aunque amainadas, seguían siendo una amenaza. La humanidad estaba fragmentada, esparcida por la galaxia como semillas en un campo de batalla. Para reunirlos, para imponer su verdad imperial, la negación de la superstición, la negación de los dioses, la negación del mismo océano psíquico
del que él extraía su poder. Necesitaría ejércitos y necesitaría generales. Los guerreros trueno habían sido un prototipo fallido, demasiado humano en su rabia. Necesitaba algo más, algo perfecto. En los laboratorios subterráneos bajo sus fortalezas himalayas, comenzó su obra magna. Yo, que vi la crueldad de los Leilaxu y sus golas, vi aquí algo más profundo. La arrogancia de un padre que se cree infalible. Tomó su propio ADN, su propia esencia psíquica, y la refractó. La dividió en 20 recipientes perfectos, 20 hijos, 20 primarcas. Cada uno era un aspecto de sí mismo, amplificado. El estratega, el guerrero, el místico, el constructor, el ejecutor. Eran su gabinete de guerra hecho carne, semidioses de un poder brutal diseñados para liderar. Los vi flotando en sus tanques de gestación, durmiendo el sueño de los no natos, mientras el emperador tejía sus destinos. Pero la galaxia es un lugar de depredadores. El océano de almas, la disformidad, había notado esta repentina y brillante constelación de poder. El emperador, en su arrogancia, creyó que sus escudos psíquicos eran suficientes. Se equivocó. Yo he visto el poder del caos. Es la entropía. Es la rebelión de la naturaleza contra el orden impuesto. Y el emperador era el máximo impositor de orden. Las entidades que él se negaba a llamar dioses, los poderes ruinosos, extendieron sus manos invisibles. No pudieron destruir a los primarcas, pero pudieron hacer algo peor. Pudieron corromper el experimento. Una tormenta se desató en los laboratorios. Una vorágine de poder psíquico arrancó las cápsulas de sus amarres y las esparció por la galaxia. Vi al emperador arrodillado entre los restos de su laboratorio. El silencio en esa cámara fue más ruidoso que cualquier batalla. Había perdido a sus hijos, había perdido sus herramientas. Y por un momento vi la duda en ese ser de voluntad de fuego. Pero la duda fue aplazada por una resolución aún más fría. Sus hijos estaban perdidos, pero el molde genético permanecía. De la esencia de sus primarcas perdidos, creó a sus soldados. Los primeros, los ángeles oscuros, los lobos de Terra, los hijos del emperador, los salamandras, cientos de miles de guerreros transhumanos, más estables que los guerreros trueno, más fuertes, más disciplinados. Eran los marines espaciales, los astartes, sus ángeles de la muerte. Mientras sus legiones se preparaban, él hizo otro movimiento crucial. La larga noche había aislado a Marte, pero no la había destruido. Los sacerdotes del dios máquina, el Mechanicum, habían sobrevivido, habían prosperado, adorando a la tecnología que apenas entendían. El emperador fue a Marte, no como un conquistador, sino como un profeta. Se presentó ante ellos como el Omnisaya, el avatar de su dios mecánico. Les mostró maravillas que habían olvidado. Reparó máquinas antiguas con un toque. Les ofreció un pacto, sus ejércitos, sus flotas, sus forjas, a cambio de su lealtad y el acceso a su conocimiento. El Tratado de Marte se firmó. Las flotas de Terra y las forjas de Marte se unieron. La gran cruzada estaba lista. El emperador desató a sus legiones sobre el sistema solar. Primero la luna, luego los mundos exteriores. Barrió a los senos, a los mutantes y a los imperios humanos renegados. Y entonces, con el sistema Sol asegurado, apuntó al vacío. Cientos de flotas de expedición partieron de Terra, una marea de acero y fuego destinada a reunir a la humanidad. El emperador mismo lideró la flota más grande, la flota imperial. A su lado, sus nuevas creaciones, la Legio Custodes, sus guardaespaldas personales, guerreros dorados cuya lealtad era absoluta, pero cuya humanidad había sido quemada hasta las cenizas. La cruzada fue una tormenta. Vi mundos recibir a las flotas imperiales como liberadores, llorando de alegría al ver el águila imperial. Vi mundos que habían prosperado en la oscuridad, que habían hecho pactos con poderes alienígenas o que simplemente valoraban su independencia, resistirse, y vi cómo esos mundos eran quemados.
La verdad imperial se extendía con el volter y la espada sierra. No había lugar para la fe, solo para la conformidad. No había lugar para los dioses, solo para el emperador, aunque él insistía en que no era un dios. Y entonces ocurrió el milagro, o la tragedia. El emperador comenzó a encontrar a sus hijos perdidos. Uno por uno, la marea de la cruzada los trajo a casa. Vi el reencuentro en el mundo helado de Fenris, donde encontró a Leman Russ, el rey lobo, una bestia de lealtad y furia. Vi a Rogal Dorn, el pretoriano, encontrado en el cúmulo de hielo de Inwit, un bastión de orden y defensa. Vi a Fulgrim, el fénix, en el mundo moribundo de Chemos, un artista de la guerra. Y vi a Horus Lupercal, el primero encontrado, o al menos el primero que importó. Lo encontró en el mundo pozo de Cthonia, y en Horus el emperador vio su reflejo más brillante. Carismático, brillante estratega, un guerrero sin igual. El emperador pasó décadas luchando codo a codo con Horus. Le enseñó todo, le confió todo. Horus se convirtió en la estrella más brillante de la cruzada. Encontró a Sanguinius, el ángel alado, en Baal Secundus, un mutante de belleza divina luchando contra el horror. Encontró a Mortarion, el segador, en el mundo tóxico de Barbaros, un ser de resistencia amarga y odio por la tiranía, excepto, irónicamente, la de su padre. Encontró a Magnus, el cíclope rojo, en Próspero. Ah, Magnus. Yo, que veo los hilos del futuro, vi en Magnus un alma gemela y un desastre inevitable. Un psíquico de poder desmedido, un erudito que buscaba el conocimiento por encima de todo. El emperador lo amonestó, le advirtió sobre los peligros del océano de almas, pero Magnus, como todos los eruditos, creía que podía controlar el fuego con el que jugaba. Cada hijo encontrado era una victoria y una complicación. El emperador, el arquitecto de la razón, se encontró siendo un padre, y la paternidad, como yo bien sé, es la muerte de la lógica. Amaba a Horus, sentía orgullo por Dorn, se desesperaba con la ferocidad de Angron, y temía el poder de Magnus. Las legiones se renombraron en honor a sus padres genéticos. Los lobos de Terra se convirtieron en los lobos espaciales, los devoradores de mundos, la guardia de la muerte, los 1000 hijos. La cruzada se aceleró. Ahora no era solo el emperador quien conquistaba, sino 20 ejércitos separados, cada uno con la impronta de su primarca. La galaxia comenzó a doblegarse. Pero yo, desde mi trono en Arrakis, vi las grietas, vi el orgullo, vi los celos, vi a Lorgar, el buscador de la verdad, que quería adorar a su padre, ser reprendido y humillado por construirle templos. Vi a Perturabo, el maestro del asedio, asignado a las guerras más sucias y desagradables, mientras Dorn construía fortalezas y Fulgrim pulía sus tácticas. El emperador había creado 20 herramientas, pero las trataba como hijos, y al mismo tiempo las usaba como martillos. No vio que el orgullo herido de un semidios es más peligroso que cualquier flotacén. La galaxia estaba siendo conquistada, sí, pero bajo la superficie de la unidad imperial, las semillas de la duda y el resentimiento estaban echando raíces profundas y venenosas. La gran cruzada estaba en su apogeo. El emperador había reunido a casi todos sus hijos perdidos. La galaxia, o al menos la porción humana de ella, parecía estar al borde de la unificación final. Vi la culminación de esta era en un lugar llamado Uyanor. Un imperio orco, vasto y brutal, amenazaba el corazón mismo del imperio naciente. El emperador mismo dirigió la campaña. A su lado, Horus, el hijo predilecto, y varias legiones. La batalla fue el cenit del poder imperial. Fue una sinfonía de destrucción perfectamente orquestada. Vi al emperador enfrentarse al señor de la guerra orco, una bestia del tamaño de una luna pequeña, y destruirlo, no solo físicamente, sino conceptualmente, rompiendo el poder psíquico que unía a su raza. La victoria fue total, y en las llanuras de Uyanor,
frente a 1.000.000 de sus guerreros, el emperador tomó la decisión que sellaría su destino y el de la galaxia. Declaró que la victoria en Ullanor marcaba el fin de la fase principal de la cruzada. Y luego, ante los ojos de sus hijos, se quitó el manto de guerrero. Anunció que regresaría a Terra, no para descansar, sino para comenzar su gran obra, y en su lugar, para dirigir las legiones y completar la conquista, nombró a un solo hombre, a un solo hijo. Nombró a Horus Lupercal, el primogénito, el amado, como señor de la guerra. Le dio autoridad sobre sus propios hermanos. En ese momento, yo, el tirano de Arrakis, grité en mi visión. Vi la locura de ese acto. Yo encadené mi alma al sendero dorado durante milenios, sabiendo que ningún otro podía llevar la carga. Este emperador, este reflejo arrogante, creía que podía delegar el destino. Creía que podía nombrar a un hijo el favorito y esperar que los otros 19, seres de orgullo y poder divinos, simplemente lo aceptaran. Vi el rostro de Rogal Dorn, impasible, pero sus ojos eran piedra fría. Vi la envidia en el corazón de Perturabo. Vi la sonrisa forzada de Fulgrim y vi la alegría pura y orgullosa de Horus, una alegría que era, en sí misma, la mayor de las debilidades. El emperador regresó a Terra y se encerró. Dejó la galaxia en manos de un consejo de burócratas y de su hijo ahora sobrecargado. ¿Y cuál era esa gran obra que requería su atención total? Era la ambición más grande de todas, su sendero dorado personal. Lo vi en sus laboratorios secretos, en las profundidades del Palacio Imperial. Estaba construyendo un trono, pero no un trono de gobierno, un trono de conducto, el trono dorado. Y con él estaba abriendo un portal. Estaba intentando conquistar la telaraña, esa red de túneles dimensionales creada por una raza antigua y muerta, los Eldar. Su plan era audaz, lo admito. Quería mover a toda la humanidad a la telaraña, cortar su conexión con el océano de almas, con la disformidad. Quería matar de hambre a los poderes ruinosos. Quería forzar a la humanidad a evolucionar psíquicamente bajo su guía controlada, lejos de la tentación. Quería crear un paraíso secular, una utopía de la razón. Un plan magnífico y completamente estúpido, porque mientras él jugaba a ser arquitecto de realidades, sus hijos, dejados solos en la oscuridad, comenzaron a cuestionar. Y el mayor punto de fricción fue el que yo vi en Magnus: el conocimiento, la hechicería, el poder psíquico. El emperador predicaba la verdad imperial, negando la existencia de los dioses del caos, pero sabía del peligro de la disformidad. Había prohibido el uso de la hechicería. Pero Magnus y sus 1000 hijos, eruditos hasta la médula, veían la disformidad no como un infierno, sino como una biblioteca. Creían que podían estudiarla, controlarla. Otras legiones, como los lobos espaciales de Rus o la Guardia de la Muerte de Mortarion, veían esto como una abominación. La tensión creció hasta que el emperador se vio obligado a intervenir. Convocó un concilio, el Concilio de Nicea. Fue un juicio. Vi a Magnus el Rojo defender su búsqueda del conocimiento, argumentando que la ignorancia era el verdadero enemigo. Vi a Leman Russ y Mortarion exigir la censura, hablando del horror de los psíquicos descontrolados, y el emperador, el padre, el juez, dictó sentencia. Fue un desastre. Prohibió la hechicería por completo, ordenó a Magnus que disolviera sus bibliotecas, que cegara su mente al océano que era su hogar. En Nicea, el emperador no solo humilló a su hijo más erudito, le quitó su propósito, cegó a su mejor perro guardián contra la misma amenaza que pretendía combatir. Yo vi al demonio que susurraba al oído de Magnus, un ser llamado Tzench, el arquitecto del cambio, sonreír. El emperador, en su intento de imponer un orden racional, había alienado al único hijo que entendía la verdadera naturaleza del enemigo. Y mientras el emperador se encerraba en Terra, jugando con portales que no entendía del todo, y mientras Magnus regresaba a Próspero, humillado y roto, el señor de la guerra Horus cargaba con el peso de la galaxia. La cruzada continuaba, pero el brillo se había ido.
Horus se sentía abandonado, se sentía presionado por sus hermanos, resentido por el abandono de su padre. Y en la oscuridad, las cosas que el emperador se había negado a reconocer, los dioses que llamó superstición, comenzaron a susurrar. Se centraron en el hijo más brillante. Se centraron en el corazón orgulloso y herido del señor de la guerra. Lo vi dirigir sus flotas a un mundo pequeño y sin importancia llamado Davin. Lo llamaban para una pacificación. Pero no era una guerra. Era una trampa. Vi a Horus ser herido. No una herida de Volter o espada, sino una hoja ritual, una hoja untada con la peor esencia del océano de almas. Vi cómo el señor de la guerra caía, enfermo, febril. Sus guerreros, desesperados, lo llevaron a los sacerdotes locales de Davin, sin saber que esos sacerdotes servían a los mismos poderes que el emperador había negado, y en la cámara ritual, mientras su cuerpo ardía, su alma fue llevada hacia un viaje. Vi a los dioses del caos cortejarlo. Le mostraron visiones. Le mostraron al emperador en Terra, no como un padre sabio, sino como un tirano que se preparaba para ascender a la divinidad, dejando a sus hijos atrás. Le mostraron un futuro donde él y sus hermanos eran herramientas descartadas, como los guerreros trueno antes que ellos. Le mintieron usando la verdad. Le ofrecieron poder. Le ofrecieron la verdad que su padre le había negado. Le ofrecieron la galaxia. Y Horus, el orgulloso, el abandonado, el hijo predilecto, aceptó. Mi visión se vuelve roja. El emperador en Terra, ciego a la traición, sigue trabajando en su puerta dorada. Magnus, en Próspero, buscando en la disformidad, ve la verdad, ve la caída de Horus, ve la traición. Y en su pánico, para advertir a su padre, hace lo impensable. Reúne todo su poder, rompe el edicto de Nicaea y proyecta su alma a través de la disformidad, directamente hacia Terra. Pero no llega como un susurro, llega como un ariete. Rompe los escudos psíquicos del emperador, rompe las alas del trono dorado, rompes el delicado trabajo de la telaraña. En un instante, Magnus destruye el sueño de su padre. El emperador, enfurecido, ve solo la traición de Magnus, no la advertencia que traía. Y en el otro extremo de la galaxia, Horus se levanta de la pira del ritual. Sus ojos ya no son los de un hijo, son los ojos de un enemigo. La tormenta, la verdadera tormenta, está a punto de desatarse. Las visiones de Arrakis muestran muchos futuros, muchas tragedias. Pero esta es la tragedia de un padre que creó hijos para ganar una guerra, pero nunca les enseñó cómo vivir en la paz que supuestamente buscaba. Lo que vi después fue el fuego. Lo que vi fue la galaxia ardiendo en el nombre de un hermano contra otro. Si estas crónicas del tiempo perdido han encontrado eco en tu alma, suscríbete a Crónicas de Arrakis. La presencia es una carga, pero se aligera cuando se comparte. Deja tu marca en los comentarios. Ofrece tu me gusta como tributo a las visiones. Pero sepan esto, aquello no fue el fin. Fue solo el primer eco. El primer aullido en la oscuridad. Porque la caída de un hijo fue solo el prólogo de la muerte de un dios.